Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de febrero. Al fin, febrero. Sí, Se terminó enero, que tiene como, no sé, 550 días. Al fin arrancamos febrero. Ya se terminó el mes largo. Así que, Cele, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste enero? uy, se me hizo eterno, parece, me fijaba la fecha, parecía que era 85, Sí. no se terminaba más. Eh, bueno, acá estamos con Cele, eh, tomando unos tererés en una tarde muy de Calurosa. mucho calor, la verdad. Y pensábamos, el otro día nos juntamos a charlar un poco sobre qué íbamos a hablar en este primer episodio de febrero y pensábamos un poco nuestro proceso que fue el compartir en las redes sociales la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a tener una página donde podamos compartir? ¿Cómo nació ¿Cómo Llamémoslo nació? yo? Sí. Yo le contaba a Ani, por ejemplo, a mí siempre me gustó compartir cosas en las redes sociales. Empezó desde pandemia, que yo compartía cosas escritas, sí. Me gustaba Sí. hacer imágenes y compartir mensajes, reflexiones con lo que Dios me entregaba a mí. Em, y me acuerdo que tiempo después empecé a escuchar unos podcasts y se me hizo interesante y yo dije, estaría bueno hacerlo porque es otra forma diferente de llevar la palabra. Sí. Y lo empecé a pensar y después dije, no, no, o sea, yo sola no me voy a animar, no tengo las cosas necesarias. Yo pensaba también económicamente no me podía comprar las cosas que yo necesitaba. Entonces que eso quedó ahí. Fue solamente una idea, algo que pensé y quedó ahí. Y tiempo después, yo sentí que Dios me lo volvió a traer a mi corazón y pensé con muchas más ganas de querer hacerlo eso. Y yo pensaba también sola, no, entonces yo pensaba con quién, y siempre se me venía Ani a la cabeza, Ani, Ani. Y hasta que un día dije, bueno, se lo voy a decir. Y cuando se lo dije, ella me tenía que decir exactamente lo mismo. Pero hay que ella cuente cómo fue Sí, eso. yo me acuerdo que estábamos en una reunión, por empezar una reunión en la iglesia, le digo, Cele, ¿sabes qué hay? He escuchado unas cosas ahí en internet. Yo la verdad que mucho de esto no entiendo, pero le digo, ¿sabes que he escuchado unos programas que son como radio, pero a veces son vivos, a veces son grabados por mensaje? Y me dijo Cele, estos son podcasts. Eh, Nos reímos porque me cuesta mucho decir la palabra podcast, así que, bueno, no me sale muy bien, pero me dice ella, es esto, qué sé yo. Sí, le digo yo, parece que es eso. ¿Sabes qué me gusta? Le digo, me gustaría la idea de que podamos empezar a compartir eh, el mensaje de parte de Dios en redes, así, de esa manera, juntas, qué sé yo. Y dijimos, bueno, sí, dale, vamos a orar, dijimos mejor. Sí. Y estuvimos, no sé si poquito tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que estuvimos poquito tiempo? Porque Dios ya le había hablado a ella y ya me había hablado a Sí. mí meses anteriores. Entonces, en esos meses anteriores, ya cada una desde su lugar había orado, Claro, se había nos preparado. habíamos preparado, nos seguimos preparando igual, Sí. nos falta muchísimo, pero la intención estaba. Y desde mi lado, me gusta esto, me gusta lo que es hablar, lo que es compartir. Eh, sí, uno le da ese temor, no vergüenza, pero un temor de no equivocarse o de poder hablar lo correcto, lo que Dios quiere que hable. Y, y la idea de poder compartir en redes era para salir de mi zona de confort porque yo pensaba, sí, estoy trabajando dentro de la iglesia, estoy haciendo diferentes actividades dentro de la iglesia, pero ¿y afuera qué? Porque cuando Jesús le da la gran comisión a los discípulos, le dice, ir y hacer discípulos, o sea, a todo el mundo, es una orden que les da. Afuera también tenemos que hacer algo, no queda todo dentro de la iglesia. Claro. Y en eso estábamos las dos porque yo Sí, pensaba lo mismo. En que adentro de la iglesia todo bien, yo puedo hablar tranquilamente, me desenvuelvo, pero afuera me costaba un montón hablar con las personas y yo me ponía a pensar, yo no estoy haciendo lo que Dios me entregó o me cuesta mucho compartirle la palabra a alguien, no por vergüenza, sino porque no sabía cómo sacarle la charla, cómo
cómo hablarle directamente. Por eso siempre lo hacía en las redes sociales y ahí fue donde nació esto. Sí. Y creo que pandemia sí fue una situación muy difícil para todo el mundo. Cada uno pasó procesos muy feos, muy diferentes, pero pandemia también fue la clave para que todas esas herramientas que Dios nos ha entregado, que la podamos, es mi hijo que se escucha de fondo, decía que todas las herramientas que Dios nos ha entregado, que las podamos usar. Y en pandemia estábamos todos full con las redes porque estábamos encerrados, Sí. en cuarentena, teníamos al alcance un celular, quizás una televisión y nada más. Entonces la mayoría lo que hacía era, en mi caso yo vivía recetas, me la pasaba cocinando cosas nuevas, esto que lo otro, y, y también compartiendo en redes, porque estabas todo el tiempo con internet mirando o sea, tenías al alcance un celular donde vos era la única manera de poder interactuar con otra persona, hasta con tus familiares, era la única forma. Entonces, algo bueno podemos sacar de esto, que es eso. Dios permitió esto para que salga a la luz esas herramientas que Él nos ha entregado, que podamos usarlas, porque no me vale de nada ocultarlo y enterrarlo, sino tengo que sacarlo, tengo que permitir que Dios utilice mi vida. Y lo que a nosotros nos pasó con esto eran metas que nosotras teníamos, cosas que queríamos lograr y que, como les contábamos, capaz que nosotras mismas nos pusimos trabas para poder hacer las cosas, pensando en que, como yo decía, en mi caso yo pensaba que económicamente no iba a poder comprarme nada, o por timidez, o no sé, pensar que sola no podía. Entonces yo sola agarraba esa meta o ese sueño o lo que sea y lo enterraba. Porque yo lo enterré por un tiempo. Fue después que volvió eso y que Dios me decía, sos capaz de hacerlo, si yo te doy ayuda, vos lo vas a poder hacer. Y yo ahí es donde decidí desenterrar eso. Pero lo que charlábamos con Ani era que tenemos que a veces entender también que cuando uno tiene metas, pensar primero que se lo tengo que dejar en manos de Dios, ponerlo en oración, confiar en Dios, en que si eso es de Dios, eso se va a dar. Y otro, entender que todo tiene su tiempo, que las metas tienen su tiempo. En nuestro caso no. Dios nos entregó a cada una un pensamiento, pero fue tiempo después que las dos charlamos y estuvimos un tiempito orando y después fue algo hermoso porque Dios comenzó a entregarnos cosas y ahí fue donde pudimos arrancar de a poquito y estamos arrancando de a poquito. Pero fue porque nosotros dejamos todo en las manos de Dios en oración. Oramos mucho por esto y entendimos que todo tiene su tiempo también. Hay un salmo que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Este salmo resume todo lo que se le contaba y ella tocó un punto muy importante que me gustaría recalcarlo. El tema de no tengo no tengo lo económico, digamos. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Y nosotros cuando arrancamos esto dijimos lo mismo, o sea, dijimos, pero si no teníamos micrófonos, ¿cómo vamos a grabar? ¿Qué vamos a hacer? Nos fijábamos los precios de Mercado Libre y no nos daba, la verdad, No. porque no nos daba. Y dijimos, bueno, vamos a hacer venta, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Incluso íbamos a arrancar con auriculares. Íbamos a arrancar con auriculares de esos, los comunes, los sí, que uno, con cable. Con cable que uno escucha música. Pero saben que Dios ve la intención de tu corazón. Y si vos querés arrancar y servirle y trabajar para Dios, así tengas poquito, Dios lo ve y te recompensa en lo mucho. Si sos poco en lo fiel, Dios te va a recompensar en lo mucho. La intención en nuestro corazón estaba de compartir la palabra como sea y donde sea, porque de hecho hasta el día de hoy todavía no tenemos bueno, empezamos hace muy poquito, pero no tenemos un lugar donde vos digas un estudio de grabación. Claro, sí. No tenemos un estudio. No tenemos los mejores micrófonos. Son un caño los chiquititos estos que tenemos, pero
no son los mejores, los más caros, los nada. No tenemos los mejores celulares, no tenemos, bueno, yo no entiendo mucho, pero nos faltan tantas cosas. Pero sabemos que Dios va a suplir todo. Sí. Así como suplió cuando charlábamos esto de hacer ventas, esto que lo otro, no alcanzamos a hacer nada de ventas porque enseguida hubo una persona que dijo, bueno, listo, yo les compro los micrófonos. Y acá los tenés. Sí. Después hubo una persona que dijo, bueno, yo les hago un cosito para que, ¿cómo se dice? Para apoyar los micrófonos. Acá los tenemos. Y así vamos. De a poquito, pero vamos. Armamos un logo con un coso de vidrio que nos regalaron. O sea, vamos de a poco. A veces grabamos en la iglesia donde nos congregamos, a veces grabamos en mi casa, a veces en la casa de Cele. Y así. Pero lo importante es comenzar. No esperes a tener todo para empezar. No. Empieza con lo que tienes, con lo poquito que tienes. Si tenés un celular, solamente un celular, graba con el celular. Pero impartí la palabra de Dios. Y lo importante es que nosotras con Ani, cuando veíamos esto, que no teníamos esto, no teníamos lo otro, decíamos, no importa, nos vamos a juntar a grabar igual. Y Dios suple, y Dios ve. Y si el mensaje tiene que llegar, va a llegar, decíamos nosotros. Y Dios siempre nos bendecía, siempre. Pero como les digo, nosotras nos enfocamos mucho en la oración y en confiar en Dios. Y también algo muy importante es que con Ani, antes de grabar el primer episodio, incluso antes de hacer todo esto, dijimos que para nosotras era importante también recibir el consejo de nuestra autoridad, de nuestro pastor. Y nosotros nos acercamos a él, le contamos la idea, él nos dio consejo, nos oró, y yo creo que también eso es importante, más para las personas que nos congregamos en una iglesia, para las personas cristianas. Cuando tenemos metas, cuando tenemos diferentes proyectos que queremos lograr, yo creo que también es importante pedir ayuda y pedir consejo. Recibir consejo de las personas que saben, de personas que nos van a aconsejar para bien, que nos van a decir hace esto, hace lo otro, que van a velar por nosotros, que fue lo que hicimos nosotros, y hasta el día de hoy nosotros sentimos ese apoyo y hemos visto que cada consejo que recibimos lo hemos puesto en práctica y Dios nos ha bendecido por eso, sí. Es una cobertura. Cuando uno obedece a la palabra de Dios, cuando Dios nos dice que debemos de orar por las autoridades, respetar las autoridades, ¿cuáles son las autoridades que Él nos da terrenal? Más allá de una autoridad fuera de la iglesia, que puede ser un presidente o alguien así, dentro de la iglesia mi autoridad es mi pastor. Entonces yo debo de respetarlo y de obedecerlo. Y tengo que pedir oración y tengo que pedir consejo a Él, porque Él es, así Dios me va a cubrir, Dios me va a bendecir. Tengo una cobertura de parte de Dios, de la iglesia, del pastor, y además es importante informarle al pastor esto porque sabemos que Él ora por nosotros, no solamente esa única vez, sino cada vez que Él ora nos pone en oración. Por eso es importante también a los líderes que cada uno tenga en su iglesia poder comentarle esta situación, poder tomar esos consejos que dice Cele. Cada vez que nos han aconsejado lo hemos puesto en práctica y es verdad, nos ha funcionado. Y es importante el tema del consejo porque uno tiene que escuchar un consejo, recibirlo y ponerlo en práctica, pero ojo, que ese consejo siempre tiene que estar bajo la palabra de Dios, bajo el mandato de Dios. Si a mí me dicen algo, yo tengo que corroborarlo en la palabra de Dios y también en el testimonio de la persona que me lo está diciendo. No busquen consejo en cualquier persona, no. Busquen consejo en personas que ustedes le ven buen testimonio, que ven que son personas sabias, que ven que son personas que Dios ha hecho algo en su vida. Porque no es solamente una linda palabra que me digan, sino aún hay consejos que nos exhortan, hay consejos que nos corrigen, y también es importante tomar ese consejo.
Hay un proverbio que Sí, vos eso anotaste. estaba por decir que nada se escapa de la palabra. Porque esto del consejo tampoco, porque hay un proverbio que dice, sin consulta los planes se frustran, pero con mucho consejo triunfa. O sea, qué importante que es pedir el consejo. Y, y más si yo lo pongo en práctica. Sí. Porque eso me está diciendo que triunfo gracias a eso. Y nosotros lo hemos visto, no es que hoy, como decíamos recién, nos faltan un montón de cosas. Sí. Muchas cosas por lograr, por tener, pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios nos ha ayudado. Cada vez que nosotros seguimos un consejo, seguimos la palabra, siempre tratamos de guiarnos a través de la palabra. Si tenemos un proyecto con Ya no vivo yo, lo dejamos en las manos de Dios, y siempre mirando qué dice su palabra, siempre guiándonos por qué dice lo que Él dejó ahí. Otra cosa que es importante, cuando ustedes arrancan un proyecto, una idea que quieren realizar y comienzan, es importante tener paciencia, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Nosotros que recién arrancamos, ¿cuántos meses llevamos? No contamos los meses que llevamos. Todavía no cumplimos ni siquiera un año de Ya no vivo yo y aún no alcanzamos como a decir muchos seguidores que vos digas, ay, son, no sé, son reconocidos, no. Pero para nosotros, una persona no convertida o una persona que necesite, que haya escuchado, que le haya servido, lo que sea, para nosotros vale muchísimo. Por eso tengan paciencia, no se frustren. Justamente este proverbio hablaba de eso, de los pensamientos frustrados. Cuando yo me encomiendo a Dios, le entrego mi proyecto, le entrego mi idea, Dios me comienza a mostrar cómo tengo que utilizar esa herramienta, cómo tengo que formarme. Cuando yo pido consejos y demás, en esos consejos me van a decir, tienen que tener paciencia, porque no van a tener 1 millón de seguidores de la noche a la mañana, no, ni siquiera 100, ni siquiera 100. Pero hay que tener mucha paciencia y entender también que esto uno lo hace para glorificar a Dios, no para vanagloriarnos nosotros, para decir, ay no, nosotros hablamos bonito, nosotros somos famosos. No, no es así. Uno lo hace para que la palabra de Dios y el mensaje que Dios quiere entregar sea impartido, sea expandido aún más de lo que ya es, porque sabemos también que hay muchas personas que están haciendo esto. Sí. No somos las únicas. Hay millones de personas que suben podcasts, hay millones de personas que suben muchos videos compartiendo la palabra de Dios, y que eso tampoco te detenga. No digas, ay no, este ya lo compartió, ¿para qué voy a hacer yo lo mismo? No, no es lo mismo. Porque lo que Dios nos entrega a nosotros no es lo mismo que Dios te va a entregar a vos, no es la misma forma, no es la misma manera. Vos quizás vas a hablar de una manera diferente y vas a llegar a otro público diferente, sí, a otras personas diferentes. No sé si querías agregar algo. Pasa que yo la miro a Cele. Estamos grabando y la miro a Cele porque yo arranco a hablar y no me doy cuenta. Y hablo. Entonces yo la miro y le digo, ¿querés decir algo? Y yo me quedo tirada mirándote. Yo también creo que las metas, los proyectos, los sueños que tengamos, como decía Ani, no se frustren si no les sale enseguida. Y tampoco los entierren, o sea, no lo dejen ahí diciendo no lo voy a lograr, ya está, me olvidé de eso. Crean que Dios los puede ayudar, crean que si dejan todas las manos de Dios, Él es el que toma el control y a su tiempo van a comenzar a cumplir esas metas, pero es de a poco, no es de la noche a la mañana. Pero no entierren esos sueños, esas metas que tengan, los proyectos, por sentirse incapaz, por creer que no van a poder tener las herramientas que necesitan, o como decía Ani, porque ya hay otros que lo hacen. Porque Dios nos entrega diferentes cosas y tenemos diferentes, ¿cómo se dice? Otra creatividad. Tenemos. Yo voy a llevar la palabra de una forma, no importa si es con podcast, sí. Yo voy a llevar la palabra de una forma y otro de otra. Por ejemplo, con Ani nos pasa que ella habla mucho y yo no. Sí. Somos como si lo hubiésemos hecho diferente, o solas. No iba a ser lo mismo porque ella tiene
otra clase de ideas y yo otra. Sí. Entonces, pero no nos frustramos con eso, sino que creemos que todo Dios lo puede usar. Sí. Y lo que Dios nos entrega son herramientas útiles para poder usarlo para eso, para las metas, proyectos que tengamos. Pero no se frustren, no dejen todo tirado porque no les sale como ustedes quieren, porque todo tiene su tiempo. Como les decía, pónganlo en oración, pidan consejo, pidan ayuda y tengan paciencia. Y no se comparen con otras personas que lo hacen. Si escuchan otros podcasts como nosotras, por ejemplo, que escuchamos a otras personas porque nos gustan, no se comparen, no digan, ay no, mire qué bueno que lo hace esto. Porque sí, todos son buenos, todos lo hacen bien. Pero no digas, ay no, qué mal que lo hago yo, o no, ¿cómo voy a hablar así? No, no te compares. Pedile a Dios discernimiento, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios inteligencia, pedirle a Dios que ponga las palabras correctas en tu boca, pedirle a Dios que te dé un espíritu de convencimiento para todas aquellas personas que te están escuchando, todas esas cosas, pero que Dios te dé a vos algo neto, algo tuyo, tu creatividad que sea tuya. No te copies de otra persona porque no te va a salir, no va a ser igual. No te copies de otro predicador para predicar, no te copies de otra persona que ora. No copies las mismas palabras. Del único que tenemos que tomar ejemplos es de Jesús, solo de Jesús. Lee la Biblia y podés indagar y prepararte y capacitarte en la Biblia y ser más como Jesús, no más como el predicador que me gusta, como el cantante que me gusta, como el orador que me gusta, el profeta que me gusta. No, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, porque Jesús fue el único que no tuvo errores, fue el único hombre que estuvo en esta tierra que fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Ya me estoy yendo por las ramas, ¿te diste cuenta? Esto nos pasa, por eso vuelvo a lo que decía Cele, lo que le falta a una tiene la otra, ¿me entendés? O sea, ella sabe detenerse, yo no puedo, pero también si Dios les muestra un compañero, una compañera para hacerlo, oren por eso también. No sé si quiero entrar en esto. Voy a entrar. Si te digo que no va a salir igual. Estábamos leyendo la historia de Pedro una vez. ¿Pedro y Pablo era? Sí, Pedro y Pablo. Pablo. No se llevaban muy bien. O sea, tenían diferentes formas de impartir la palabra. Sí. Es que Pedro tenía ideas... Era más de los gentiles. Sí, eran ideas que ya después de Jesús eso ya estaba. Sí. Y Pablo había entendido esto, pero ahí había como una discordia. También entiendan eso. Si Dios les pone un compañero o una compañera, traten de sostenerse a Dios. No, o sea, si hay algún conflicto, si hay algún, ¿cómo se dice? Cuando no están de acuerdo en algo, no digan nada. Porque nosotros con Cele nos llevamos muy bien. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos, en lo que es los podcasts, tenemos mismos pensamientos, pero quizás a veces, no sé, un suponer, ¿no? A ella le gusta una imagen y a mí me gusta otra imagen. Claro. Pero tratamos de llegar a un acuerdo. Sí. No es que nos agarramos de las mechas porque, no sé, porque decimos, no, nos subamos a esta imagen. No. Sino que tratamos de llegar a un acuerdo. No pasa siempre, no se crean que nos peleamos siempre, pero, claro, sí. Pero tenemos diferentes pensamientos porque somos diferentes personas. Sí. Entonces Dios también está ahí porque quiere formar nuestro carácter conforme a eso. Justamente la palabra de Gálatas, de ya no vivo yo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ahí si la leen, Gálatas 2:20, lean todo Gálatas capítulo 2. Y van a ver que ahí justamente aparece Pablo y Pedro y aparece la discordia. Sí. Nosotros nunca nos dimos cuenta hasta que la leímos bien y dijimos, mira. Claro, porque al principio sale esto, como una discusión entre ellos dos y después en el versículo 20 sale, ya no vivo, ya me escrito bien. Sí. Y creo también que esto del tiempo, Dios permitió que este sea el tiempo porque estábamos un poquito más maduras. O sea, no es que somos re maduras, pero si esto lo hubiésemos planeado nosotros en otro tiempo atrás, no durábamos ni un día.
No duramos. No terminamos, ahí sí que terminamos a las mechas. Sí, porque con el carácter que yo tenía antes, con el carácter que Cele tenía antes, no Sí. durábamos ni un día. Así que este era el tiempo de hacer este proyecto, de llevarlo adelante. Así que oren, tengan mucha paciencia, pidan consejos. ¿Qué más dijimos? Vamos a repasar. La oración. Oren mucho, capacítense, prepárense, indaguen, busquen consejo en las personas correctas. Y otra cosa importante que yo quería decir, que no quería pasar por alto, es que nosotros no les vamos a decir que eran en ustedes para cumplir esa meta, sino lo que nosotros les vamos a decir es que crean en Dios, que Dios puede usarlos a ustedes para cumplir esa meta. Las fuerzas vienen de Él, las herramientas vienen de Él, todo viene de Él. Si yo me pongo mis fuerzas en mí o en mis capacidades, no lo voy a lograr. En cambio, si yo me apoyo en Dios, sí, porque la palabra lo dice. Así que crean en Dios, crean que en Dios todo se puede. Si yo dejo todo en manos de Dios, puedo lograr lo que yo me propongo, si está bajo la voluntad de Dios, obviamente. Bueno, ¿no? no voy a seguir porque nos estamos yendo para el tiempo. Así que hasta acá creo. Si tienen alguna duda lo pueden dejar. Nos pueden escribir por privado o dejarlo en los comentarios. Desde lo que entendemos y sabemos vamos a poder ayudarlos. Si alguien necesita, como siempre lo decimos, oración, ayuda, lo que necesiten, también nos escriben, estamos para eso. No importa que seas de otra iglesia, no importa que no vayas a ninguna iglesia, no importa. Lo importante es ayudarnos y cumplir el mandamiento que Dios nos dejó de amarnos los unos a los otros.